dieron la bendición de compartir este tema de principios de oro. El tema que me tocó compartir a mí fue el tema de la lealtad. La lealtad y vislumbrado en tres subtemas, digamos, que es la lealtad hacia Dios, lealtad hacia tu familia y lealtad a la iglesia o al servicio. Yo generalmente lo tipifico aquí. Le decía en la mañana que yo esto lo aprendí de cierto punto hasta a las malas, ¿no? En un principio, ustedes saben, ¿no? Cuando uno se convierte a Cristo, está enamorado, está en el primer amor del Señor, ¿no? Entonces uno se está desviviendo por servir al Señor de alguna otra manera. Entonces no piensas en otra cosa más que el servir y hacer las cosas de Dios. Me acuerdo que en una de esas ocasiones, ah, cuando recién me había convertido, vino una cosa bien sobrenatural en mi mente y empecé a hablar en lenguas y me sentía tan indigno de hablar en lenguas cuando yo conocía hermanos que me caían regordos porque hablaban en lenguas para empezar. Apenas voy empezando, obviamente iba empezando. Y digo, hablan inglés y están haciendo puras payasadas, decía yo. Y bien, me toca el Señor de una manera sobrenatural. Y lo que primero que pasa en mí para dar una lección es empiezo a hablar en lenguas. Y me sentía tan indigno. Y por eso ahorita que llega la alabanza, decía, digno, no, o sea, no puede ser, no tengo nada más que ofrecerte, ¿no? Y me acuerdo que corrí al pastor y le dije, tú no tienes la confianza, tenía poco tiempo. Le dije, oiga, pastor, ¿qué es cuáles son los requisitos para hablar en lenguas? Yo le pregunté, ¿cuáles son los requisitos para hablar en lenguas? Porque me sentía muy indigno, pues, o sea, indigno, me sentía miserable por hablar en lenguas, ¿me explico? Porque me pasaba eso. No lo entendía. Me acuerdo que me dijo como siempre, me dijo, mijo, no ocupas más que tener un corazón quebrantado para Dios. No ocupas más que anhelar la presencia del Señor. ¿Y saben qué? Me sentí más miserable todavía. ¿Saben por qué? Porque cuando me pasó eso, yo me arrodillé delante del Señor y yo lo reté. Yo le dije, a ver, Dios, ya me cansé que me estén platicando que esto y que el otro y que vea. Yo quiero ver si es cierto que existes y que vives, ¿me explico? Entonces me levanté muy temprano a las 5 de la mañana, me fui al cuarto de abajo y me hinqué, pero así con la mayor incredulidad posible, se los digo así, y vamos a ver si existe Dios, ¿no? Vamos. Y empecé a orar y después ya no pude hablar en español, y empecé a hablar en lenguas. Y entonces ya supe que iba la presencia del Señor, algo muy impresionante. Entonces, cuando le preguntó al pastor, digo, cuando me dijo eso, digo, me sentí más, digo, y me quedé pensando, ¿qué misericordia tuvo Dios conmigo? O sea, aún siendo tan incrédulo, tan, tan apartado de Él, me da ese don a mí. Y yo conocí a mi suegra usted sabe, la familia de mi esposa que es cristiana de mucho tiempo. Y yo decía, ¿y ellos? O sea, ellos tienen mucho tiempo y no veo que fulano y sultano hablen lenguas. O sea, ¿y por qué a mí? Que yo con trabajos y arrastras llegué al Señor. Es la misericordia de Dios, es el propósito de Dios. Y loco, por eso cuando me lo dijo el pastor, me quedé así como, y me di cuenta que el quebrantamiento, que el hecho de sentirte así miserable y todo, ah, estar hecho mil pedazos, eso es bueno delante del Señor porque reconocemos que no hay otro digno más que Él, ¿me explico? Y reconocemos muchas cosas, o sea, dice la escritura que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Ahí lo entendí yo, ahí entendí por qué el Señor se acercó a mí, porque yo estaba hecho mil pedazos en ese momento. Y cada vez que estoy recibiendo del Señor, o sea, me siento tan mal, o sea, mal en el aspecto que siento, Señor, o sea, he pecado una y otra vez y por más que tengo tu palabra, una otra vez vuelvo a hacer lo malo y entiendo porque dice la palabra miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo entiendo, pero ese fue Pablo, porque yo tengo que pasar por esas cosas, me repito una y otra vez, yo tengo que cambiar, tengo que ser una persona diferente, Él dio la vida por mí, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que ser como soy? ¿Por qué tengo que hacerlo mal una y otra vez? ¿Por qué tengo esos pensamientos perversos en mi mente? ¿No ha renovado el Señor mi mente? ¿No ha renovado el Señor mi corazón? ¿Por qué tengo deseos carnales? ¿Por qué deseo lo que tiene otra persona? ¿Por qué lo deseo? La respuesta es, y me la dijo el pastor una vez, no digas por qué, mi hijo, di para qué. El propósito de Dios tiene que verse en cada uno de nosotros. El aguijón de Pablo tenía una razón, tenía un motivo. Y el motivo es, hermano Eri, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. No tiene nada que ver con los que les voy a compartir.
pero tenía que decírselos, o sea, debe ser el Espíritu de Dios. Principios de oro, ok, veamos primero lo que es la palabra principios, ¿no? Le decía en la mañana que esto, voy a referir mucho en la mañana porque, perdónenme la vida, porque pues finalmente pues la primera vez que me toca así. Ah, los principios, le decía que esta definición la pueden encontrar en el Google facilito, ¿no? Ahí la buscan, le ponen principios y le va a salir lo que les voy a leer. Dice, los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. Dice, se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de los demás, personas, etcétera, etcétera. Yo les decía y les comparto ahorita también, estos principios finalmente son totalmente bíblicos y vienen de parte de Dios, ¿me explico? Vienen de parte de Dios, mas sin embargo aquí lo mandan como un criterio universal. O sea, el universo los inventó, ¿me explico? Cuando no es cierto. Dios fue el que hizo absolutamente todas las cosas. No, ¿acaso no está en la Biblia el no matarás, no hurtarás, el amor al prójimo y habla de todo eso? Sí viene, ¿ok? Mas sin embargo aquí lo manejan como un principio universal o principios universales. ¿Por qué? Porque seguimos sin reconocer a Dios. La gente sigue tratando de excusarse en muchas cosas, pero no quieren reconocer a un soberano, a un Dios, a un creador. ¿Me explico? Pero el principio de todas las cosas, ¿quién es? Es Dios. ¿Quién se lo va a comprar bíblicamente? ¿Qué dice la Biblia? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén, en el principio. Y antes del principio, ¿quién era? Era Dios. Okay. Salmos 102, versículo 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Wow. Salmos 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el principio de todas las cosas. A medida que reconocemos a Dios como nuestro principal, como el principio de todas las cosas, las demás cosas van a fluir. ¿Ok? Porque te vas a deleitar en la ley de Dios, porque vas a tener anhelo de conocer la ley de Dios, porque vas a tener anhelo de conocer el amor de Dios, vas a tener el anhelo de acercarte a Dios. Ese es el principio, el amor de Dios. El amor de Dios, reconocerlo como tu Señor, como tu Creador. Por eso el mundo lo rechaza, porque la gente no quiere conocer a Dios completamente como el amor encarnado que vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Amén. Es el principio. Esto de principios de oro le pone el principio de Dios. Principio de Dios. O sea, el de oro, no hay cosa más preciosa. Olvídate del oro, no hay cosa más preciosa que Dios. Amén. El tema que me tocó compartir es la lealtad. Ahora, veamos otra definición que puedes encontrar en el Google. Fácil. Dice, la lealtad es la acción mediante la cual una persona se mantiene fiel a determinadas creencias, ideales, formas de ver el mundo, pero también y principalmente a otra persona, a un colectivo, a un conjunto de sujetos del cual se siente parte. ¿Okay? Somos parte de un cuerpo de Cristo. Se los voy a leer otra vez. La lealtad es la acción mediante la cual una persona se mantiene fiel a determinadas creencias, ideales, formas de ver el mundo, pero también y principalmente a otra persona, a un colectivo, a un conjunto de sujetos del cual se siente parte. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos ser leales a Dios. Pero les decía también, tenemos un problema muy grave nosotros los seres humanos, muy, muy grave. ¿Okay? Nosotros somos las personas más desleales que puede existir. O sea, voy a hacer una comparación muy fea, ¿no? Pero pues es la verdad. O sea, una mascota, un perro, es bien leal. O sea, leal, puede dar la vida por ti, pero sin dudarlo, así, sin dudarlo. La pregunta que yo me hago en mi espejo, porque me lo hago a mí mismo primero, Jorge, ¿serías capaz de dar la vida por Jesús, por Dios? Híjole, en serio, aquí sería muy fácil yo decirle, sí, doy la vida por Cristo, sí, doy la vida por el Evangelio, sí la doy. ¿Y te ves en el momento? Véanse, reflejes en el momento. ¿Sabes qué, Jorge? Si en este momento tú no niegas a Jesús, vas a morir. Y no solamente eso, vas a ver primero morir a tu familia y después te va a matar a ti. Ándale, ¿qué vas a hacer? La lealtad tienes que demostrarla ahí. Y ejemplo nos dejaron en la Escritura.
Muchos ejemplos hay. Yo quiero hablarte de uno, bueno, de todos, o díganse, a ver cuáles me salen, ¿ok? Pero les quiero decir en particular, ahorita por eso en la mañana me gustaba con la escuela dominical, porque hablamos de, de un personaje que les voy a hablar, que tiene que ver con lo que les voy a compartir ahorita, de Daniel. Vamos al libro de Daniel, vamos al capítulo 3. De capítulo 3, versículo 10 en adelante. Es una historia muy conocida, muy conocida, donde había, en aquel entonces el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, ¿ok? Entonces, en este caso, bien abusado el rey Nabucodonosor, siempre me trabo, sí, me trabo. Entonces Nabucodonosor, dijo, es bien abusado, o sea, bien abusado, ¿no? Por eso era el rey de Persia, ¿no? Y de Babilonia. O sea, escogió de los principales de Israel, escogió a los mejorcitos, los príncipes. En este caso se llevó a Sadrach, Mesach, a Abednego y a Belsasar, que era Daniel. A los cuatro se los llevó. Y en la mañana me dijo la pastora quién era Mesach, Sadrach y Abednego en su nombre original hebreo. Me acuerdo que uno era Misael, uno Ananías y el otro Azarías, ¿sí? Azarías, ese es su nombre original. Y Daniel obviamente, y se los cambiaron pues, por Sadrach, Mesach y Abednego, ¿ok? Pero quiero hablar me voy a enfocar precisamente en este primer ejemplo, en Sadrach, Mesach y Abednego, ¿ok? ¿Qué pasó con estos jóvenes? Porque eran jóvenes, eran muchachos, ¿ok? Resulta y resalta que estos jóvenes servían y tenían un puesto alto en el reino del rey Nabucodonosor, ¿ok? Tenían un puesto alto ahí y gobernaban, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Vamos a Daniel 3:10 y dice, a Nabucodonosor se le ocurrió la grandiosa idea de hacerse una estatua. Una estatua porque él dijo, y lo veíamos en la escuela dominical, dice, bueno, pues dice que salió el rey y dijo, bueno, mira, que ¿acaso no soy yo el que formó esta gran tierra? El rey de Babilonia había conquistado toda la tierra que se conocía en aquel entonces. No había otro como él, no había otro rey como él, ¿me explico? Ya, o sea, ¿qué me falta? Lo único que le faltaba es que lo reconocieran como Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se mandó a hacer una estatua bien grandota, ¿no? Y esa estatua tiene mucho que estudiarle, ¿no? Pero eso será otro tema, ¿ok? Pero se mandó a hacer una estatua y mandó a decir, ¿sabes qué? Toda aquella persona que no adore esa estatua, ¿cómo se llama? Va a ser echado al horno de fuego. Todas aquellas personas. ¿Qué he dicho? Para las pulgas de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Entonces, ni tardos ni perezosos, pues los súbditos del rey le fueron con el chisme a Nabucodonosor para decirles que ninguno de estas tres personas quería postrarse delante de esa estatua. Y entonces dice que el rey se encendió en furia, ¿me explico? Se le había olvidado quién lo había colocado ahí, ¿me explico? Se encendió su ira y fue y los mandó a traer. Y entonces aquí es donde empieza, Daniel 3:10. Le dicen sus súbditos al rey, dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echado en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Fíjense, ¿y qué Dios habrá que os libre de mis manos? Los amenazó, ¿me explico? Dijeron, ¿qué tenías que hacer? Y la consecuencia que iban a tener si no lo hacían.
los quiso amedrentar. Fíjense la respuesta es tan espectacular que dijeron estos jóvenes. Dice el 3:16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cómo ves? Así es tan sencillo. ¿Cómo ves, rey? No, no hay necesidad que yo te respondamos de este asunto, rey. Para nada. Y el 3:17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, Él puede librarnos. Ya, haz lo que quieras, rey. Yo no voy a hincar delante de tu estatua ni de tus dioses. Haz lo que quieras. Yo conozco un Dios poderoso que me puede librar de esto tranquilamente. Así que haz lo que quieras. Y remancharon con esto. El 3:18, y si no, fíjense nada, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cómo ves? Se pusieron y dijeron: ok, no tengo nada que hablar contigo. Si una vez te digo que no me voy a hincar delante de tu estatua, y tenemos un Dios poderoso que nos puede librar, ok. Y si no fuera así, de todos modos te digo que no me voy a hincar delante de esta estatua. Haz lo que quieras. ¿Qué creen que pasó? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más que el de lo acostumbrado, y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Ahora sí. Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, se acordó. Ok, son siervos del Dios Altísimo. ¿Verdad? No que era testate tus diositos. No, siervos del Dios Altísimo, les dijo. Dice: salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Wow, o sea, estos 3 jóvenes le hicieron recordar a Nabucodonosor quién es el Dios Altísimo. Es más, lo evangelizaron porque ahí reconoció, salió de la boca del rey, lo declaró de su boca. Dijo así: porque bendito sea el Dios de ellos, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron mi orden. Qué bueno que no cumplieron mi orden. Y antes de eso prefirieron entregar sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios, con D minúscula dice ahí, que a su Dios. ¿Eso es lealtad o no es lealtad a Dios? Eso es lealtad, hermanos. Eso es lealtad. Y nosotros batallamos porque no queremos ir a la iglesia, o batallamos porque no quieren que se enteren que somos cristianos. ¿Cierto o no es cierto? Ejemplo, otro ejemplo, hermano, esto está interesante. Ejemplo, ahí mismo Daniel 6:10.
En aquel entonces, lo misma canteleta. En el primero fue el rey Nabucodonosor. Y después, ¿quién fue? Ahora fue el rey Darío. Ahora con el rey Darío, ahí mismo, en Babilonia. Resulta y resalta que el rey Darío, obviamente, pues escuchando voces extrañas, porque el rey Darío amaba a Daniel, ciertamente. ¿Ok? Digo, ¿sabes qué? Este rey manda a una orden para que durante 30 días que nadie adore a otro Dios más que nuestros dioses y a ti, rey, nada más, nadie más, ¿ok? Y fírmalo. Y haz de cuenta, pues bueno, la estuvo pensando un rato, un tiempo el rey, pero finalmente lo convencieron. Y Daniel sabía, porque escuchaba, era cercano al rey. Digo, a ver, igual, a ver qué hace Darío, ¿no? Y bueno, finalmente se llegó el tiempo y finalmente firmaron ¿cómo se llama? El edicto. Y ok, y entonces prohibieron que en todo el reino adoraran otro Dios que no sea el rey Darío y sus dioses. Dice que se enteró Daniel y para sus pulgas, ¿saben qué fue lo que hizo? Dice que se fue a su casa, digamos. Dice que abrió las cortinas, dirigiéndose a Jerusalén, y dice que oraba 3 veces al día. Ándele. ¿Se fue a esconder? No. Dice, con marra lo hizo y a propósito, era para que se les quite. Dice Daniel 6 días, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos y hallaron a Daniel orando y rogando en su presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real y le dijeron al rey, dice, ¿no has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que tú confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, a diferencia del rey de Babilonia que se encendió en ira, fíjense qué es lo que le pasó al rey Darío. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Al otro se encendió en su ira, estaba en su soberbia todavía, pero a Darío dice que le pesó en gran manera. Y resolvió librar a Daniel. Hay un Manuel aquí, a lo mejor Dios lo quiere librar, ¿ok? ¿Ok? Decidió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Como quien dice, se enlazó con los dichos de su boca. ¿Ok? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la piedra del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. O sea, se fue a acostar sin comer nada. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. No durmió el rey, estaba afligido, le pesaba que Daniel estuviera en el foso de los leones y que muriera. Dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, fíjense, con voz triste. Él le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La respuesta es impresionante, hermanos. Dijo, entonces Daniel respondió al rey, dice, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. No he hecho nada malo y me ha librado. 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén.
Otro ejemplo de lealtad, hermanos. Oh, wow. Es la lealtad que Dios anhela de nosotros. Es la lealtad, la fidelidad que Dios quiere de cada uno de ustedes. ¿Qué quiere de mí? Y les puedo hablar de muchos ejemplos. Está José el soñador. O sea, wow, José el soñador. ¿Qué hizo? ¿Se mantuvo fiel, sí o no? En la cárcel, en la, ¿cómo se llama? Ahí con el prisionero, encerrado. O sea, se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel, él no dudó. ¿Y lo pusieron qué? En alto. A Sadrach, Mesach y Abednego, que se mantuvieron fieles y leales, ¿cómo estaban? Estaban en alto dentro de un pueblo pagano en Babilonia. Daniel se mantuvo leal a Dios. ¿Y qué? Y tenía un puesto alto. ¿En dónde? En la Babilonia también. Tú mantente fiel, mantengámonos fiel a Dios y van a ver cómo Dios nos pone en alto. Así es. Pero no es, ¿cómo les explico? Su mayor anhelo, nuestro mayor deseo, que no sea estar en alto en esta tierra, sino allá en el reino de los cielos. Terminando la carrera, buscando, mi hijo, has hecho la buena carrera, has guardado la fe, ahí te va la corona, esta es para ti, te la has ganado, hijo mío, tómala, es para ti. Eso es lo que debemos anhelar. Dios, como es tan compasivo, tan amoroso, la añadidura no la va a quitar. La añadidura, si tú eres fiel, Él te la va a dar completamente aquí. Eso es. Tienes talento, tienes dones, aplícalos, porque Dios te los dio, para que los trabajes y que lo hagas aún más, con más ganas, y que te lo multipliques. Amén. Para eso te los dio. Ejemplos de lealtad para con Dios. Y así como le dije, pueden ser muchos. Me encanta, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 32, creo. Fíjense, la lealtad está muy ligada a la fe. ¿Ok? La lealtad está muy ligada a la fidelidad también. Lealtad y fidelidad básicamente son sinónimos. Tú no puedes serle leal a alguien que no eres fiel. O si puedes serle fiel a alguien que no eres leal. Leal y fidelidad, prácticamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy? El problema que tenemos los seres humanos es que estamos acostumbrados a serle fiel a algo que vemos, algo que trabajamos, algo que hacemos. Ciertamente no. Nos diría mucho nuestro pastor: ustedes le son muy fieles a su trabajo para respetar a la iglesia. ¿Se acuerdan que nos decía? Pastores, que tenemos necesidad, o sea, ¿qué vamos a hacer? No, pero cuando yo le digo que venga para acá, no vienen a orar y esas cosas. No, ya me estoy metiendo muy pastor ahorita, del fino. Pero bueno, tengo que decírselos. Pero fíjense, ese es el problema que tenemos. Nosotros somos muy visuales y tenemos que ser fieles a algo que vemos. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que ser fiel ¿a qué? A la fe. A la fe. ¿A la fe quién? En Cristo, en Dios. ¿Y la fe qué es? ¿La vemos? ¿Verdad que no? Eso es lo que nos pega a nosotros como seres humanos, porque la fe ¿qué? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, José, ¿ellos veían a Dios? Literalmente. No, tenían su fe, sabían que existía, sabían que Dios se glorificaba en sus días una y otra vez. Mas sin embargo eran fieles, eran leales. ¿Ok? Así es. Ok, la lealtad está muy pegada con la fe. Entonces fíjense nada más. En el 32, siguiendo con la fe, con la lealtad a la fe. El 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados, aparte de quién, de nosotros. Poderosos, hermanos, o sea, la fe, lo que hizo que hicieran estos hombres. O sea, Gedeón, Jefté, Sansón, David, o sea, muchos le puede decir Samuel. ¿Qué tantas cosas esos hombres de Dios poderosas hicieron? Muchísimas cosas poderosas. ¿Por qué creyeron a Dios? Fueron leales a Dios. Pero ¿saben qué? También fallaron en sus momentos. Pero se reconfiguraron y volvieron, ¿me explico? A Dios. Dice, 7 veces caerá el justo, pero ¿cuántas veces lo va a juntar, lo va a levantar el Señor? Y eso es lo que a mí me anima, por lo que decía al principio, que ay, qué miserable me siento, pero una y otra vez el Señor de su misericordia me levanta. Y te va a levantar a ti una y otra vez también, hermano. Wow, qué impresionante. Entonces fíjense, a mí me asombra lo que dice el versículo 40. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. O sea, Moisés, Jefté, Sansón, Daniel, todos ellos están esperando recibir la recompensa juntamente con quién, con nosotros, porque esa es la voluntad de quién, de Dios. Qué bendición. Y les puedo hablar de muchos héroes de la fe que están aquí en la Biblia totalmente, que fueron leales a Dios. ¿Me explico? De hecho, les decía también en la mañana, o sea, la lealtad, porque son 3 temas: lealtad para Dios, lealtad para tu familia y lealtad para tu iglesia. Les tengo que decir una cosa: con que seas leal para Dios, todo lo demás va a fluir. Aquí no aplica la regla como en las matemáticas, que el orden de los factores, ¿qué? No altera el producto. Aquí sí altera el producto este orden de los factores. Siempre primero va a ser Dios. Dios primero por sobre todas las cosas. Siempre Dios primero. ¿Para qué? Para que funcione tu familia y que para que funcione tu iglesia en el servicio. Eso va a pasar. No es primero el servicio, después Dios, después tu familia. No es primero tu familia, después Dios y después la iglesia. No. Esto no funciona así. Siempre va a ser primeramente Dios. Yo lo tuve que aprender por la mala, como les decía. ¿Ok? Porque cuando yo recién me convertí, en cuanto a la pasión, hermano, la pasión te gana, o sea, y quería estar en la iglesia y quería aprender, no está mal. Iba una y otra vez, llegaba del trabajo, me iba a la iglesia, llegaba del trabajo a la iglesia y a mi casa a dormir nada más, y otra vez era mi rutina, la iglesia, oración, o sea, y me la pasé bien, ¿me explico? ¿Hasta qué? Hasta que vi que estaba tronando mi familia, mi joven familia. Tenía mi esposa y mi hijo chiquitito, el Alonso. Digo, ¿qué está pasando? O sea, y me pasó cosas graves. Muchos no saben, pero estuvo a punto de separarme de mi esposa. ¿Ok? Graves. Entonces ahí tuvo que intervenir la mano poderosa de Dios, el consejo del pastor en su momento. Y entonces aprendí, no, el asunto está así. Primero, ciertamente es Dios, haces bien. Tu comunión con Dios, después tu familia y después el servicio, mijo. Así es. Así debe de ser. De otra forma, no va a funcionar. No va a funcionar. Y me costó y estuve a punto así. Fíjense que ahorita reflexionando aquí en confianza, no me costó mucho trabajo el entrar otra vez en sintonía con la familia, ¿ok? Porque ahí Dios entró y restauró inmediatamente. Entró Dios y reconfiguró todo y restauró y órale, vámonos, ¿ok? Y entonces te alejaste del servicio. No, creo que servía más. ¿Me explico? Y la familia, pues ahí va. La enseñanza para mi esposa, para mis hijos, ahí va. Está incluida. Qué hermoso es Dios. Pero sigue tú el orden. Si tú sigues el orden de Dios, lo demás te va a fluir, pero si como no te imaginas, sigue el orden. Sigue siendo tú leal a Dios. Sigue siendo fiel a Dios. Amén. Es la fidelidad a Dios. Veamos ahora la lealtad a la familia. Digo, no, eso, lo principal ya se los dije. Esto es añadidura, pero se los voy a constatar con la Biblia también. La lealtad a la familia. Hay una historia en la Biblia, está muy suave referente a la fidelidad a la familia. La vamos a encontrar en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué habla? Habla de una persona que tenía 2 nueras, que se llama Noemí. ¿Ok? Noemí tenía 2 nueras, una era Ruth
y la otra era ¿quién? Orfa, ¿ok? Pues resulta que esta señora Noemí tenía 2 hijos y las 2 hijas tenían sus maridos. Y entonces pues los maridos finalmente fallecieron los 2. Entonces Noemí se quedó con sus 2 nueras, siempre se me olvida, con sus 2 nueras, ¿ok? Entonces digo, bueno, pues ya, o sea, ¿qué voy a hacer? Decía Noemí, pues ya, yo soy vieja, ni modo que otra vez voy a tener hijos, ¿no? Y ustedes esperan a que tengan otros hijos y se casen con ellos. Pues no, ¿sabes qué? Váyanse, cada quien para donde quieran irse y yo me voy a apartar. Pero fíjense la contestación. Vamos a Ruth 1:14, dice, después que le dijo lo que les acabo de decir, dice, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, o sea, las nueras junto con Noemí. Dice, y Orfa besó a su suegra, dice, mas Ruth se quedó con ella. El 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Wow, o sea, ¿quieres lealtad? Un ejemplo mejor para la lealtad de la familia. Difícilmente lo vas a encontrar. O sea, wow, no. Y vive Jehová que no me voy a apartar de ti, Noemí. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Y dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Bueno, dijiste, vive Jehová que no me va a apartar de ti. Pues claro que me voy a quedar contigo, Noemí, órale. ¿Y el resultado cuál fue? El resultado es que ¿con quién se casó Ruth? Se casó con vos. Y estuvo en alto Ruth, ¿ok? ¿Y de dónde es la descendencia de David? De Ruth y de vos. Había el linaje. La descendencia de Jesucristo, ¿de dónde viene? De Ruth y de vos. O sea, qué tremenda cosa, la lealtad a la familia, hermanos. Y obviamente interviene el Señor porque dice, invocó, y vive Jehová, y tu Dios será mi Dios. Y el Dios de Noemí, ¿quién era? Era Jehová. Y vive Jehová. Que viva Jehová en tu alma, que viva Jehová en tu casa, en tu familia. 1 Timoteo 3:1 en adelante dice así, palabra fiel, empieza, palabra fiel. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios, de la iglesia de Dios? Así dice. Te está dando las claves no solamente para que seas buen obispo, para que gobiernes tu casa, para que seas cabeza de tu familia, para que tu familia sea leal a Dios. Eso es. La lealtad a Dios se enseña ¿en dónde? En casa, en tu familia. Y harás congregar a tus hombres y mujeres. ¿Y qué más, hermano Heriberto? Y extranjeros para que oigan y aprendan la palabra, etcétera, etcétera. No olvidar. Deuteronomio 7:12, ¿no? Algo así, o 31, algo así. Búsquelo y lo van a encontrar, ¿ok? Pero sí, la palabra de Dios, la lealtad a Dios se enseña en casa, ¿ok? A veces piensan los padres, sobre todo que me encargo de los jóvenes, que yo tengo que enseñarles algo que ellos tienen que aprender en su casa. Digo, hermano, déjame decirle, hermana, que lo que hace su hijo lo aprendió en su casa. ¿Okay? Si usted quiere que yo venga y corrija a sus hijos o que sea el remedio para que su hijo no se porte de esa manera, lamento decirle que está usted equivocada o equivocado. Usted tuvo que enseñar en su casa a su hijo o su hija. ¿Okay? Si hay remedio, claro que hay remedio. Aplíquese, hermano, en aprender usted la palabra de Dios, en tener comunión usted con Dios, y va a ver cómo su hija también se va a meter en comunión con Dios. Amén. Lealtad en tu familia, ¿ok? O lealtad hacia mi congregación.
o lealtad a la iglesia, les voy a resumir esto: hay que ser leales a Jesucristo, hay que ser leales a Dios, porque a medida que somos leales a Dios, a Jesús, a su palabra, vamos a ser leales a su casa, a su congregación. A medida que tú no seas leal a Jesucristo, a Dios, no vas a ser leal a Dios, te vas a perder, pero facilito, en 3 patadas. Hebreos 10:21 dice así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis aquel día se acerca. Y el día, hermanos, está cerca. Sacerdote tienes en esta casa, se llama Jesús. Sacerdote tienes en esta casa, se llama Jesucristo. Y te lo puedes llevar a tu casa para que el sacerdote de tu casa siga siendo Jesucristo. Así es. Busca a Dios de todo tu corazón. Busca a Dios de todo tu corazón. ¿Ok? Aquí lo que habemos son siervos de Dios que nos equivocamos, la regamos, damos buena palabra, pero tienen que meditarla, escudriñarla en su casa para que Dios les dé testimonio y les dé iluminación que es verdadera y que esté sustentada en la palabra de Dios. ¿Ok? Pero el sacerdote está presto para todos y cada uno de nosotros, y se llama Jesús. Y le decía en la mañana que es como me gusta, aparte, es gratis, agárrenlo, tómenlo, es gracia totalmente. Es gracia. Amén. Que les voy a dar, o sea, no hay otra persona más fiel que Dios. Una pregunta me hice yo, dice: ¿nos da ejemplo Dios por su fidelidad a sus compromisos y promesas? Claro que sí, nos da ejemplo Dios, Él mismo. Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te lo repito: conoce pues que Jehová Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No hay otro Dios como Él. No hay otro Dios como Él. No hay otro. Leal, fiel. Es un atributo de Dios la fidelidad, la lealtad de Dios. Y me encanta Según de Timoteo versículo 2 capítulo 13. Fíjense nada más, grábenselo en su corazón. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Dice así, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar su esencia. Él no puede negar lo que Él es. Él es fiel. Él es fiel. Él es soberano. Él nos ama. Te ama a ti y a mí de una manera hermosa, hermanos. Él no puede negarse a sí mismo. Él va a cumplir su promesa en ti y en mí. Él va a cumplir la promesa de salvación en tu vida si tú lo has aceptado y lo has recibido como tu Señor y como su Salvador. Pero también te puedo decir que Él va a cumplir su promesa, porque esta gracia que nos da, esta promesa que nos da ahorita en vida y que nos está trayendo a salvación, esto mismo nos va a dar como resultado también el ser enjuiciados para muerte eterna. Eso es. La misma palabra que hoy te habla de amor y de gracia y que te dice: ven a mis pies, yo te amo, tengo lo mejor para ti, vente y vas a tener vida eterna para conmigo por los siglos de los siglos. ¿Me explico? Te dice: ven, acéptame, sé conmigo. Y te recibe de una manera preciosa. Pero esta misma palabra, si tú lo rechazas, si tú no quieres saber nada de Él, entonces ciertamente te digo que tú vas a tener tu recompensa. Es un peligro. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Es leal, porque el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, será cumplida. ¿Qué quieres hacer, hermano? La lealtad, hermanos. Qué bendición, fidelidad de Dios.
No hay otra. La lealtad únicamente viene de parte de Dios y Él es el único que permanece fiel en todo tiempo, en todo momento. Me gustaría decirle de mi parte que yo permanezco fiel en todo tiempo, en todo momento, pero sería un mentiroso. No es así. Pero Dios es fiel en todo tiempo y en todo momento.